imagen del Club Deportivo Guijuelo también a unos colores, aparte de lo que es el rojo, evidentemente, del jamón, que copa pues, nuestra segunda equipación. Bueno, nuestros colores, creo que los habéis visto todos, son el verde y el blanco. Es verdad que antes era una tonalidad diferente de verde, pero bueno, lo que estamos intentando tanto en el campo de fútbol, como pongo aquí con la publicidad, como en las redes sociales, es que una vez que veas estos colores, pues cada publicación que se vea con el Club Deportivo Guijuelo se vincula a ello, que por así decirlo, que los colores del verde y el blanco se vinculen al club. Bueno, el compromiso que tenemos y la transparencia, por así decirlo, en estas redes sociales, pues es la de informar día a día. Al final, evidentemente, nuestro público, evidentemente, son nuestra afición, clubes rivales, gente en general que le gusta ver las redes sociales, pero bueno, también nosotros, y más estando yo en el departamento de comunicación, lo enfocamos también a dar una información diaria a la prensa. Nosotros, por ejemplo, al menos en Salamanca, la prensa nos exige que tengamos que, pues por así decirlo, dar una información básica, lo que es un plan semanal. Esto aquí lo veis cómo lo tenemos estructurado, pues bueno, al final que tampoco sea solo un tema de marketing, sino también un tema de comunicación. Aprovechar las redes sociales como una vía de comunicación de lo que es el plan semanal del club. Bueno, en este caso igual, esta es una novedad que metimos este año. Decidimos también todo lo que va por tema de correo, de vía interna, pues también darle un poco de salida en redes sociales. Es una idea, de hecho, que cogimos de un club de primera división y bueno, pues al final haciendo un cálculo a final de temporada hemos demostrado que al meter temas de acreditaciones, citaciones de rueda de prensa, pues hemos tenido una mayor demanda de, por así decirlo, de solicitaciones de acreditaciones para partidos y de medios que se acreditan a las ruedas de prensa. Muchas veces la falta de información o la falta de visualización en este caso nos impide que haya más acreditaciones, que haya más medios que sepan acordar la rueda de prensa y bueno, pues la experiencia nos dice que desde que lo avisamos en redes sociales de manera semanal, pues se ha incrementado el número. Bueno, también a modo curiosidad, es algo por lo que nos felicitan bastantes rivales. En este caso, este año, por ejemplo, jugamos contra el Rayo Vallecano y bueno, algo que nos sorprendió mucho al departamento de marketing fue que nos felicitaran por cómo llevamos el día a día de un partido. Entonces, bueno, pues he querido desglosarlo aquí un poquito en partes para que veáis, si también así ayuda a daros alguna idea para vuestras redes sociales, pues está estupendo. Nosotros lo que solemos hacer, bien cuando viajamos en el bus, nos gusta mucho mostrar un poco lo que es el viaje, los sitios donde vamos, hacer un pequeño vídeo de lo que es la llegada al campo, fotos de bienvenida al club rival cuando llegan. También nos parece muy importante, pues bueno, todo el tema de alineaciones, de mostrar cuáles son los jugadores, tanto nuestros como los rivales, fotos del calentamiento. Luego, evidentemente, dividimos en redes sociales. En Twitter llevamos el minuto a minuto. Eh, Generalmente tampoco queremos masificar a Twitch, pero las cosas más importantes o las jugadas más destacadas las solemos meter en Twitter y a modo de imagen, ya que creemos que Instagram quizás sea un medio más visual que informativo, pues bueno, metemos también las acciones más destacadas. Solemos meter el final del encuentro. Como os he dicho, aprovechamos también para hacer una entrevista flash a los jugadores, que es algo desde que nosotros hemos participado en la Copa del Rey, tanto con el Mallorca como con el Rayo Vallecano este año, pues hemos acogido a cómo lo trabaja la Liga de Fútbol Profesional. Siempre metemos a dos jugadores, suelen ser entrevistas cortas, pero bueno, al menos así proporcionamos a los medios algo de información de declaraciones de algunos jugadores. Luego, evidentemente, metemos también la rueda de prensa de nuestro entrenador. Solemos agradecer al club rival cuando llega cuando han venido o nos han visitado a nuestro campo. Bueno, también aprovechando que tenemos un fotógrafo exclusivamente para nosotros, pues metemos las imágenes del partido. Bueno, metiéndonos ya un poquito más en lo que es la identidad del club, lo que pretendemos generalmente en nuestras redes sociales es, bueno, pues abrirnos un poco al club rival y no solo, aparte de dar la información general para el partido, de pues, cuál es la entrada, dónde están los aseos, información general que puede ser de utilidad para tanto aficionados visitantes como para el club rival propiamente dicho.
también intentamos meter un poco lo que es la gastronomía de Guijuelo, qué sitios visitar. Al final, Guijuelo no deja de ser un pueblo muy pequeñito, de unos 5.000 habitantes, pero bueno, al final nosotros también tenemos que promover, vamos muy de la mano con el ayuntamiento. De hecho, es algo que también eh, se promueve desde allí, que utilicemos el fútbol como herramienta y bueno, pues lo que intentamos es utilizar en este caso las redes sociales como vía o reclamo turístico también de cara al partido. Pues tenemos el ejemplo del día que han venido aficionados del Rayo Vallecano, pues bueno, si podemos aprovechar y darles unas pautas de qué pueden visitar, de cuáles son los restaurantes, de información general, pues de los teléfonos del ayuntamiento, de la policía o de cualquier cosa que pueda necesitar, pues lo dicho, hasta por dónde se entra en el campo. Bueno, también, al igual que lo hacemos en casa, también lo hacemos de manera visitante. Bueno, nosotros, nuestra afición, es verdad que es longeva en cuanto a edad, pero bueno, el club también se ha volcado en que nuestros aficionados intenten ir con nosotros y bueno, pues también lo utilizamos como reclamo en las redes sociales, aunque parezca mentira, para nosotros el Facebook, o así nos lo hacen llegar nuestros aficionados, es una red social en la que ellos se basan para informarse del club, porque al final mucha gente mayor no tiene Twitter, no tiene Instagram. En este caso, nosotros como lo volcamos todo tanto en Instagram como en Facebook, toda la información, pues bueno, es una vía también del club para facilitar al aficionado pues este tipo de cosas. Bueno, también yendo un poquito más al tema personal, al tema familiar, el Guijuelo no deja de ser un equipo que ha estado 16 años seguidos en Segunda B, pero la realidad es que somos un club familiar, los trabajadores, el número de trabajadores no es muy amplio, entonces, ¿qué intentamos proponer o qué intentamos dar a los jugadores, a la gente que viene? Bueno, pues un poquito ese ambiente familiar. Aparte de dar información en nuestras redes sociales, a nosotros nos gusta mucho comentar lo que es un día a día, si, bueno, pues si cumple años un jugador, pues que simplemente que esté todo en el día a día. De hecho, a nosotros, los familiares de jugadores que vienen de fuera, vienen de Asturias, vienen de Andalucía, nos comentan eso, bueno, que se enteran de todo lo que hacen sus hijos, sus primos, sus hermanos a través de nuestras redes sociales. Entonces, bueno, pues con esto intentamos acercar un poquito ya no solo lo que es el día a día del club, sino pues lo que os comento, si hay un cumpleaños, si se hace una actividad fuera de lo normal, que no sean los entrenamientos, bueno, pues cualquier razón social, al final un poco estar en el día a día, da siempre algo de información. Al igual que esto, nosotros a principio de temporada tenemos un calendario del CM que lo llamamos, también lo llevamos un poco enfocado de la mano de la función social que tiene el club, que es un departamento que funciona bastante bien. Entonces, bueno, pues creo que aparte de un club de fútbol, también somos un espejo de cara a la sociedad y bueno, pues intentamos siempre estar un poco presentes en el día a día, pues por ejemplo, como aquí tenemos el Día Internacional de la Mujer, pues en este caso creemos que es un día muy bonito para mostrar, aparte de todas las personas y en este caso mujeres que trabajan en el club, pues solidarizarnos un poco y mostrar esa imagen también del club social que creo que no todo es solo fútbol, sino, bueno, creo que hay que mostrar también esta imagen. Bueno, también somos conscientes de que muchas veces no llegamos a todo el público que quisiéramos, entonces, bueno, nosotros en nuestras reuniones mensuales que tenemos, pues buscamos también un poco siempre esas estrategias de marketing, quizás, bueno, la de sorteo pueda estar muy vista, pero bueno, siempre es positivo. Entonces el club siempre nos pone esas herramientas o facilidades, todos los años destina pues unas camisetas, unos pantalones o bueno, unas medias, una bufanda para poder sortear y bueno, pues igual este año que creíamos que íbamos a tener menos visibilidad al estar en tercera división, pues bueno, hemos visto que no ha sido así. De hecho, el primer sorteo que realizamos nos vimos totalmente desbordados, aumentamos muchísimo la cantidad de seguidores y bueno, pues al final lo que tenemos que hacer nosotros una vez que hemos logrado esos seguidores, pues es con el contenido diario, pues intentar mantenerlos, que se sientan cómodos, que sea un contenido agradable de ver y bueno, pues
una de las estrategias que utilizamos y que el club me deja mostrar. Bueno, evidentemente, pues como os he comentado antes, utilizamos las redes sociales como medio de información. Lo que os comentaba antes, nuestros seguidores al final, muchos no se saben meter en la página, por ejemplo, por poner un ejemplo, de la federación para ver la clasificación. Entonces, estas son cosas que nos demanda inclusive nuestros socios cuando vienen a vernos a la oficina y, de hecho, mira, nosotros nunca publicábamos la clasificación y bueno, pues no, nos lo dijeron varios de nuestros socios, a ver si podíamos publicar en nuestras redes o, como dicen ellos, a través de Facebook, clasificación, resultados y, bueno, pues un poco mostrar eso, que al final somos un medio de información también y utilizamos las redes sociales para ello. Bueno, luego, a nivel de datos estadísticos, también intentamos buscar ese otro público. Hemos hablado un poco del ámbito familiar, hemos hablado del ámbito de socios, pero bueno, nosotros también nos gusta un poco enganchar ese público futbolero. Todos sabemos, y creo que aquí hay mucha gente que es una loca del fútbol, le encantan las estadísticas y ya no solo la gente que le gusta, trabajadores que trabajan en agencias, bueno, desde que, por poneros un dato, desde que hemos empezado a sacar esta temporada datos estadísticos en base a minutos de jugadores, de asistencias, de goles, hemos notado un incremento bueno, de seguidores y sobre todo de interacciones bueno, pues de agencias de representación de futbolistas, de otros diferentes clubes, de directores deportivos. Bueno, al final sabemos que a lo mejor no es principalmente lo que buscamos en un principio, pero bueno, al final nosotros en las redes sociales estamos para intentar aumentar cada vez más el número de seguidores, para dar el máximo número o el máximo contenido posible. Y bueno, pues me gustaría compartir con vosotros que este tipo de datos, aunque muchas veces no lo parezca, son llamativos y a nosotros, por ejemplo, este año como club, nos ha hecho ganar en seguidores y sobre todo, lo más importante, en visibilidad. Luego, bueno, pues también nosotros cuando analizamos las estrategias bueno, intentamos poner el foco en ese público que queremos también atraer, pues evidentemente cuando vamos a realizar un partido, y bueno, aquí está Paula, que concretamente es contra el Ávila, pues intentamos también enfocar un poco ese club rival que te va a visitar las redes sociales el día que te vas a enfrentar a ellos, o ya no solo el día, la semana, los días previos, pues bueno, nosotros intentamos que sea un poco vistoso. Solemos meter las estadísticas de ambos equipos, pues, como digo, al final es algo que gusta ver, los jugadores inclusive que aparecen tanto del club rival como nuestro, en este caso Giraldez, lo comparten, entonces, bueno, pues al final es intentar siempre llegar un poquito más allá. Y luego, bueno, pues a la derecha también os pongo la imagen de Radio Guijuelo en este caso. Radio Guijuelo es la radio del ayuntamiento. El ayuntamiento, como os he comentado, va muy ligado al club y bueno, pues también nosotros nos encargamos bueno, de cuando nos retransmite futes, de cuando la radio da un partido, pues bueno, también facilitar esos medios que van a retransmitir o dar el partido. Bueno, y llegando yo creo que un poco más al epicentro de por qué hacemos todo esto y qué es lo que busca el club, porque evidentemente al final está muy bien que las redes sociales sean un medio de comunicación, un medio de información, pero al final el club también lo quiere potenciar como un beneficio, por así decirlo. No voy a decir directamente económico, pero sí que tenga un beneficio directo. Entonces, bueno, pues al final, este año también propusimos meter, por así decirlo, 3, 4 publicaciones de tienda semanalmente, como podéis ver aquí, con descuentos, con promociones. Y igual, una vez que se ha terminado la temporada y hemos hecho el balance, pues nos ha pasado lo mismo que con las acreditaciones o con las citaciones de rueda de prensa. Nos hemos dado cuenta de que hemos aumentado una cantidad brutal, sobre todo en pedidos de fuera de lo que es Guijuelo. Al final, nosotros llegábamos un poco al público de Guijuelo, de Salamanca, y bueno, pues a raíz de mostrar nuestras camisetas y nuestras equipaciones, nuestras sudaderas, pues hemos demostrado que a los seguidores del fútbol, a gente de fuera que sigue al Guijuelo o que ha tenido que ver algo con el Guijuelo, pues hemos notado un incremento muy grande. Entonces, yo sí que animo a los CM en este caso que tienen un club y que quieren promocionar un poco esa imagen, a lo mejor no solo como venta, sino para promocionar que, bueno, pues en este caso haya gente en Madrid con la camiseta del Ávila, pues bueno, creo que es un acierto total darle cierto
cierta importancia. Y bueno, para nosotros lo más importante y en lo que lo basamos todo es en lo que son los patrocinadores. Al final, el Club Deportivo Guijuelo se sostiene en base al apoyo de los patrocinadores. Puse por aquí que eran unos 115 aproximadamente. Y la manera que tenemos nosotros para darle las gracias, evidentemente, aparte de hacerlo con detalles personales, es darles publicidad en nuestras redes. Al final, para nosotros esto es vital y nos hemos dado cuenta, este es el segundo año que estamos potenciando una imagen directa entre el Club Deportivo Guijuelo y las empresas que nos apoyan. Eh, a la hora de iniciar las temporadas y, por así decirlo, irles a pedir esa ayuda o ese apoyo para la temporada, nos hemos dado cuenta bueno, que ellos sí que tienen ese feedback, tanto en redes sociales como gente de fuera que al final ve las empresas en nuestras redes sociales y, bueno, pues a través de pedidos online. También nosotros hacemos vídeos promocionales de sus locales, en este caso con la hostelería. Intentamos también, es una estrategia que ha seguido o que ha hecho Unionistas estos años, de hacer ruedas de prensa, presentaciones de jugadores en sus instalaciones y bueno, el feedback que nos dan los propios empresarios o los propios patrocinadores es que sí, que esa publicidad para ellos es beneficiosa y aunque el apoyo no deja de ser siempre simbólico por el club y por lo que es la imagen de promover lo que es el jamón ibérico por todos los campos de fútbol y todas las ciudades por las que vamos, pues bueno, es una manera que tenemos nosotros de agradecer en este caso a los patrocinadores y darles esa visibilidad que nosotros con nuestras redes y con nuestro elevado número de seguidores pues podemos ofrecerles. Bueno, cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, pues vamos, no tengo ningún problema en solventarla. No sé si he ido un poco rápido. Vale, gracias, Víctor. No, no ha sido rápido, ha sido muy, muy clarificador, o sea que no, no te preocupes. Deja de compartir pantalla. Sí, perdón. Si se anima alguien a preguntar. Yo sí que tengo una pregunta en lo que has dicho. Bueno, al final has basado tu charla en algo que hacéis muy bien desde el club, ¿no? Que yo creo que es unificar esa identidad en redes y que luego te quede muy claro que quien te está hablando es el Club Deportivo Guijuelo. ¿Cómo es ese análisis que hay que hacer, bueno, para saber tus defectos, tus virtudes, lo que haces bien, lo que haces mal, para a partir de ahí, bueno, pues empezar a trabajar en redes? ¿Cómo hicisteis vosotros eso el año pasado, cuando empezasteis a potenciar redes sociales? Bueno, mira, en este caso, Pilar, nosotros el año pasado, bueno, como todos sabéis, descendimos de categoría después de 16 años. Eh, bueno, pues lo primero que hizo el club, por así decirlo, fue reunirnos a lo que era el departamento de marketing. La verdad que además era un momento delicado o de vital importancia para el club y nos dijo que evidentemente teníamos que analizar todas, bueno, pues los pros y las contras que habíamos tenido estos años y teníamos que multiplicarlo como fuera porque no podíamos perder esa visibilidad que habíamos tenido estos años. Y bueno, pues lo que hacemos en este caso, Pilar, es basar una serie de estrategias, nos ponemos unos objetivos tanto a corto como a largo plazo. Los objetivos a corto plazo pues los vamos analizando en las reuniones mensuales que tenemos y evidentemente los objetivos que nos ponemos a largo plazo, como en este caso puede ser pues lo que te he comentado, el tema de ventas de camisetas, el tema de feedback con los patrocinadores, al final es analizarlos y las cosas que probablemente no hayan salido mejor, pues bueno, darle otro toque, darle otro enfoque para la siguiente temporada y de hecho en eso estamos. Por lo que te comentaba, una de las reuniones que tengo después de esto es precisamente un análisis de una estrategia de marketing que hemos llevado a cabo. Y otra pregunta, Víctor, y ya me callo por si quiere hablar alguien, pero lo que has dicho, por ejemplo, de Facebook, ¿no? Que hay muchas personas que no tienen Twitter y demás, yo a veces pienso que si nos estamos olvidando un poco de lo real, de lo presencial, ¿no? Porque el fútbol al final también lo compone no solo gente joven, sino gente más mayor que no dispone de redes sociales. ¿Cuánto porcentaje tienes en lo que manejas de presencialidad y de digital? Es decir, ¿hacéis algo presencial? Bueno, aparte de las presentaciones de los futbolistas y demás, ¿se nos está olvidando un poco eso? A mí me preocupa a veces. Sí, a ver, de manera presencial nosotros es verdad que si le quitan las ruedas de prensa, les quitan las presentaciones, tenemos muy poquito, más que por lo que te digo, los socios que vienen a
de mandarnos esa información. Al final nuestro escaparate, al menos así lo entendemos nosotros, está en el mundo digital y las redes sociales. Muchas veces nos da rabia porque a nosotros nos encantaría hacer una presentación en casa de un patrocinador o cuando vamos a presentar la Jamoneta y que pudiéramos tener a mucha gente allí o hacer un acto en el que pudiéramos innovar, pero la realidad es otra. Al final, lo que mueve este mundo son las redes sociales. Inclusive, ya te digo, la gente mayor intenta ponerse al día, en este caso a través de Facebook, que es una red social que a lo mejor nosotros en estos primeros años no le estábamos dando tanta importancia y nos hemos dado cuenta bueno, que hay un público que no llega a acceder a Twitter y Instagram y tiene igual de valor Facebook. Entonces, bueno, pienso que hoy en día el mundo digital ya no te voy a decir el futuro, es que es el presente. Entonces, nosotros lo tenemos presente en todo. Gracias, Víctor. Pues si algún compañero tiene alguna pregunta, que se abra el micrófono sin problema directamente. ¿Nadie? No hay ninguna en el chat, ¿verdad? No, no hay ninguna en el chat. Vale, pues gracias, Víctor. Luego si nos avisas, ¿vale? Si tienes que marchar por si bueno, hay alguna cuestión antes. Paula, Rosa, la que queráis. Quien queráis empezar, adelante, por favor. No hemos hablado del orden, así que quien queráis. Yo misma, si quieres. Vale, Paula, adelante. Vale. Bueno, cuando puedas me compartes la pantalla porque cosas del directo nos ha pasado un pequeño problemita que al tener Mac ha habido un problema y no puedo compartir yo pantalla directamente. Vale, voy a intentarlo a ver si me deja a mí desde aquí. Vale. Así que voy a tener ahí a Pilar, a la pobre, pendiente de cada cosa que diga. Mientras, pues me voy presentando. Yo soy Paula, he trabajado estas 2 últimas temporadas en el Real Ávila. Así que espero poder ayudaros un poquito con esto. Yo voy a ser muy sincera y con esto quiero deciros, pues lo veréis más adelante, que hay trucos que son muy básicos. O sea, por ejemplo, lo explicaré después, pero un ejemplo muy claro es que tengo un grupo de WhatsApp conmigo misma, que primero metí a mi padre y luego le eché y a partir de ahí muchas veces trabajo. Esto es así, podría camuflarlo, maquillarlo y muchas cosas, pero esto es así, es una realidad muy buena para ahorrar tiempo. Así que nada, yo llegué a la Vila la temporada anterior, la 2020-2021, porque ya con esto del COVID me cambia la fecha, que ya no sé cuándo es cuándo. Esa temporada llegué ya prácticamente para la primera jornada de liga, que además fue la temporada después del COVID, que empezó un poquito más tarde, en octubre. Y ahí Carlos, que hasta hace unas semanas fue el director deportivo y director general del club, ya había hecho un poco esa labor del lema, ¿no?, de la temporada. Esa temporada estaba hecha la plantilla para ascender a segunda, bueno, la que iba a ser segunda red. De hecho, el hashtag, eslogan, como lo queráis llamar, era Juntos por un sueño. Y era un equipo más de nombres concretos, ¿no? Pues está Borja Rubiato, que ahora es el entrenador del club, Javi de Mesa, Rubén Ramiro, grandes nombres, que la idea era que cobraran protagonismo. Bueno, Manolo, el que vino del Elche, es máximo exponente de esa plantilla, venía a ascender a primera división con el Elche, pero bueno, por motivos personales, iba a ser policía, estaba aquí en Ávila y decidió unirse al equipo. Entonces, ese año todo iba enfocado hacia a lo mejor esas 5 o 6 figuras, algo más individualizado y más centrado en ese ascenso, que luego no fue así, pero esa era la idea. Y en esta segunda temporada en la que yo he estado en el club, sí que he podido trabajar desde el minuto 1 todo ese concepto, que lo hice junto con Carlos y con Carlos Gallardo, que también nos echaba una mano en el tema del diseño. Claro, la realidad era muy distinta a la que se habían encontrado y nos habíamos encontrado la temporada anterior. ¿Por qué? Porque el club reducía más de la mitad del presupuesto para esa temporada y la realidad era otra. No se pensaba en ascensos, no se pensaba en playoff, era una apuesta muy clara y era gente joven, sabia joven, como decía Carlos, con ganas de crecer, con ganas de demostrar que podían ser futbolistas y hacer cosas bonitas en el fútbol. Un entrenador nuevo, que no había entrenado más que en categoría juvenil, era una apuesta arriesgada, pero que salió bien. Y era todo como una incógnita muy grande y la idea también era volver un poco a las raíces de Ávila. De la temporada anterior se mantenían apenas 5 o 6 nombres, algunos de ellos pues
gente que lleva tantísimos años en el club como Andrés Llorián, que es de Asturias, pero ya prácticamente es un abulense más, Javi de Mesa, y luego gente que sí que es de Ávila, como Carlos Pascual o Dani Tena. Eran muy poquitas figuras respecto a la temporada anterior, y lo que se quería reforzar era esa idea de volver a gente de Ávila, gente de la provincia de Ávila, gente muy joven que viniera a Ávila con ganas de demostrar y de ser un encarnado y un abulense más, y de ahí nació el concepto de raíces. Porque aunque parezca curioso, luego una de las principales figuras esta temporada ha sido Cristian, el portero, y que es de Segovia, que bueno, muchos sabréis, especialmente gente que veo por aquí que es de Ávila, la rivalidad que hay entre Ávila y Segovia, entre el Real Ávila y la gimnástica segoviana, y claro, ese era un reto. Cuando me dice Cristian, no, sí, la parte de mi madre es de Ávila. Claro, ya, más claro, porque además Cristian fue uno de los primeros fichajes, esa parte de raíces. Y a raíz, y nunca mejor dicho, de todo eso surgió ese concepto. ¿Y por qué he explicado todo esto de los conceptos de Juntos por un Sueño, de raíces y demás? Vale, así puedes pasar, Pilar, a la segunda diapositiva. Porque cuando me dijo Pilar, que por cierto, muchísimas gracias por contar conmigo, y a Ari también, para esta charla, el tema, ¿no?, que era la planificación en una entidad deportiva, en este caso en el Real Ávila, y la gestión de contenidos, yo me pregunté, lo primero que me dije fue, ¿existe la planificación en un mundo tan cambiante como el fútbol? Pues sí, existe, porque existe igual que existe la preparación y la planificación de un partido. ¿Qué pasa? Que cuando tú planificas una temporada, tienes una serie de objetivos que, como os decía, esta temporada, honestamente y abiertamente, el objetivo de esta temporada era tener, cuanto antes la permanencia asegurada, y si era la parte de mitad de la tabla, mejor, para no tener muchos sustos, pero ese era el objetivo inicial de esta temporada en el Real Ávila, era una temporada de transición. Entonces, con eso tienes que jugar y saber cómo te puedes preparar para todo eso. Para mí es fundamental la planificación en el día a día por una cosa muy básica que creo que a la mayor parte de las personas que están aquí os pasará, y es que tenéis que ahorrar tiempo porque no os dedicáis solo a esto. En mi caso sí que trabajo solo en comunicación, pero no solo en el Real Ávila, por tanto, ahorrar tiempo en el día a día es fundamental, pero absolutamente fundamental. ¿Y eso cómo se hace? Pues con la planificación. ¿Qué pasa? Que luego en algo tan cambiante como es el fútbol, y algo tan sentimental, emocional como es el fútbol, incluso en estas categorías que son menos profesionales o que a lo mejor no hay masas sociales tan grandes, porque al final, como decía Víctor antes, no, es que nuestra afición es de un rango de edad más alto. Lo mismo pasa en Ávila. Hay 400, 500 socios, de los cuales la mayor parte superan los 60 años, los 70 años. Entonces, eso es una realidad. ¿Cómo te puedes planificar y aún así estar al día a día, saber cómo moverte ahí? Pues como hacen los entrenadores y los futbolistas, ¿no? Ellos leen el partido y tienen que hacer cambios, tienen que ver qué está pasando con el rival, qué está pasando en el momento del partido, pues un poco igual en la planificación. Cuando nosotros ganamos 7 partidos consecutivos, nuestra manera de comunicar, aun siendo fiel a esa planificación, no era la misma que cuando encadenamos 3-4 derrotas consecutivas. Porque, como os digo, es un mundo muy emocional y no puedes, el momento del equipo tiene que ir en concordancia y en coherencia con lo que se está viendo. No puedes vender una imagen de motivación absoluta cuando llevas 4 derrotas consecutivas. Entonces, eso es importantísimo para el día a día y para todo. ¿Cómo nos planificamos? Pues al principio de temporada, eso, en base a los objetivos del club, tú te marcas unos objetivos para la comunicación. Como decía Víctor también, el papel de los patrocinadores en clubes como los nuestros es fundamental, hay que tenerlos muy, muy presentes en esa planificación. Nosotros en el día a día solemos promocionar a alguna de nuestras empresas, 1 o 2, dependiendo de la semana, en nuestras redes sociales. Es verdad que es una breve mención, un texto un poco así con cierto gancho para que no sea excesivamente aburrido, y una imagen del patrocinador, y luego, dependiendo de la categoría del patrocinador, pues se hacían otro tipo de acciones. Por ejemplo, aquí hay empresas que son más potentes para nosotros a nivel de inversión en el club, como puede ser Eurocatursa, y pues hicimos varias acciones con ellos. Cuando anunciamos a Borja Rubiato como entrenador, el vídeo de presentación
fue con un Volvo, que es el ser concesionario oficial de Volvo aquí en Ávila. Por ejemplo, otro grupo Cervera, pues hacíamos también, bueno, en este caso ha sido más ejemplos, ruedas de prensa allí, para darles esa imagen. Al final, a las ruedas de prensa del club viene la tele, viene la radio, viene la prensa escrita, viene la prensa digital. Entonces, ofrecer esa imagen del patrocinador con el club pues es importante. A los que son de menor entidad, por así decirlo, pues sí que se hace acciones más pequeñitas en las redes. Pero sí es fundamental tener muy en cuenta a ese tipo de patrocinadores. Si puedes pasarme a la tercera diapositiva, por fin. Vale, al final la comunicación es como el fútbol, un sistema de juego muy claro. Como os he dicho antes, el todo para nosotros gira en base a un concepto, sobre todo esta temporada, que ha sido el de raíces. Como os decía, es por la plantilla joven, en gran parte con origen abulense o en la provincia, y a raíz de ese concepto han derivado otros por el devenir de la temporada, que como os comentaba antes, es importante leer el momento, leer el partido. Al ser un grupo tan joven y muchos de ellos venir de fuera, se convirtieron en un grupo de amigos. Entonces, en base también a esa unión que se hizo con el equipo, se transmitió, que luego veremos fotos y demás. Eso es lo que se quería transmitir en las redes sociales con las fotografías. Y luego también de pura casualidad, y la bendita casualidad, porque gracias a eso salimos en prensa nacional como marca, como el AS, e incluso internacional. Al ganar, siempre cantaban una canción que muchos conoceréis, de La Oreja de Van Gogh, que se titula La Playa, y a raíz de eso apareció otro eslogan para nosotros, que era la canción más bonita del mundo. Ese ansiado ascenso que al final, aunque no era un objetivo inicial, con el paso de la temporada y con todo lo que estaba pasando, se acabó convirtiendo en un objetivo, por lo menos jugar los playoffs, que eso sí que se consiguió. Y los jugadores repetían una y otra vez, te vamos a escribir la canción más bonita del mundo, y esa canción más bonita del mundo pues era ese ascenso. Claro, eso todo surge a raíz de tener un concepto claro y de saber cómo derivan otros conceptos de ese inicial. Y como os decía, el tema de la planificación, que es fundamental. Nosotros teníamos una estructura fija todas las semanas, que es un poco también lo que ha comentado Víctor. El lunes, normalmente nosotros siempre jugábamos de domingo, el lunes publicábamos la rueda de prensa post partido, el planning semanal, que eso me falta ahí, pero también se publicaba, y una promoción fija siempre que jugábamos en Ávila, que también esto para que veáis un poco el tema de las raíces. Se publicaba una promoción con Santa Teresa, que es una empresa de aquí de Ávila que tiene diferentes productos porque vende mucho la marca de Ávila. Y entonces cada partido en casa nosotros hacíamos de buenos anfitriones gracias a ellos, porque daban uno de sus productos a cada uno de los rivales y se entregaba cuando salían los equipos al césped. Los martes siempre se publicaba el cartel del próximo partido, que esta parte sí que no la hacía yo, que la hacía Carlos Gallardo, como os he dicho antes, que nos echaba una mano con el tema de diseño para los días de partido. Los miércoles dependía un poco, a veces era un patrocinador o a veces normalmente era una foto o un vídeo para activar a la gente de cara al próximo partido. Normalmente suele ser una foto, porque es verdad que el material audiovisual, que ese es otro problema al que nos enfrentamos en los equipos de este tipo de categorías, no es muy abundante, que luego de eso hablaré. Tenemos que tener claros los recursos con los que contamos. Entonces, pues bueno, en mi caso, además de hacer el día de partido, el minuto a minuto en Twitter, también tengo que estar con la cámara colgando haciendo fotos y desde un cuadro importante. Pero bueno, en clubes pequeños, como bien sabréis, hay que hacer de todo. Entonces, pues bueno, todo lo que podía hacer yo lo hacía yo. Es verdad que en Ávila tenemos mucha suerte, con la 8 Ávila tenemos muy buena relación, y si a lo mejor necesitamos algún vídeo del partido o cualquier cosa, pues se lo decíamos a Roberto Ponce, que es el que se encarga de todo esto, y nos ayudaba con esa parte. Los jueves, como os decía, se publicaba un sponsor, o sí, normalmente un sponsor, a no ser que ocurriese algún acto, algún evento. Normalmente los jueves era día de patrocinador. Los viernes siempre es la rueda de prensa previa al partido. Se hace en la tarde de los jueves, pero se publica el viernes. Y además, en los últimos meses, volviendo también al concepto de raíces, a Borja se le ocurrió, a Rubiato, al entrenador, que en esas ruedas de prensa previa de partido hacer un guiño a los equipos de la provincia, porque ha sido una de las obsesiones de esta temporada, que era traer a la provincia de Ávila con nosotros. Entonces, Borja llevaba una camiseta de un equipo de la provincia en esa rueda de prensa y les mencionábamos en todas nuestras redes sociales, y por tanto también salían esos equipos
en la prensa, tanto en la tele como en la prensa escrita, radio, bueno, radio, en las redes sociales de la radio y demás. Y eso además ha tenido mucha repercusión porque encajaba mucho con lo que os decíamos con lo que os decía al principio de la charla del tema de las raíces. Borja es una cosa que transmitió desde el primer momento, quería hacer mucho guiño a la provincia y eso tenía que reflejarse también en la comunicación del club. Como os decía, para esa planificación hay que tener en cuenta los elementos con los que contamos. Supongo que muchos de vosotros no tendréis fotografías todos los días de partido, vídeos, entonces si a lo mejor un partido haces 10 fotos buenas, pues tienes que guardarlas para saber en qué momento utilizarlas. Los vídeos, pues igual con la tele y demás. Importante las apariciones en prensa. Como decía Víctor también antes, es importantísimo el reflejo de que te den bola en la prensa. Para después pedirle dinero a los patrocinadores, tú tienes que demostrarles por qué te pueden dar dinero, qué les das tú a cambio de ese dinero. Y al final es cierta repercusión que a lo mejor de otra manera pues no podrían tener. Y al final en un club deportivo sí que tiene apariciones en prensa que pues a lo mejor Eurocatursa, que es un concesionario, no tendría de otra manera. Como también os decía antes, qué situación y qué ambiente existe en el equipo para comunicar. Es decir, todo va bien, pues podemos publicar fotos de abrazos de gol, que es lo que más nos gustaba a nosotros, porque además, como os decía, el tema de grupo de amigos para nosotros era muy importante y a diferencia del año anterior, que se hacía más referencia a las individualidades, este año, si os fijáis en el Instagram de la Vila, no hay referencias individuales a los jugadores, es todo grupo, que es lo que se ha querido transmitir desde el minuto 1. Luego otra cosa que hay que tener en cuenta, que lamentablemente en los últimos meses hemos tenido que tener en cuenta, bueno, el último mes, ha habido noticias en el entorno del club que pueden afectar al estado del equipo. En nuestro caso fue que Carlos, después de 6 años, abandonaba el Real Ávila y también había que tener cuidado con lo que se publicaba porque se generaban ciertos comentarios que, teniendo en cuenta la situación deportiva que atravesaba el equipo, que era que una semana después jugábamos los playoffs, pues no era recomendable dar mucha bola a ciertas cosas en nuestros perfiles de redes sociales. Y lo fundamental para ahorrar tiempo en la planificación es las plantillas y la calendarización de absolutamente todo. Ahora os daré algunas herramientas que yo utilizo, pero como os digo, la mayor parte de las cosas que hago y que hemos hecho en el Ávila tienen raíz en las plantillas. Por ejemplo, los carteles de día de partido, se cambia el nombre del equipo y se cambia la fotografía, pero siempre son las mismas. Esto te ahorra muchísimos quebraderos de cabeza. Y bueno, aquí quise jugar un poco con el tema del 11, ¿no? Porque como decía Víctor, también el tema de la alineación, pues igual. Pero en realidad son 6 herramientas. La primera es la fundamental y que supongo que la mayoría de todos vosotros conocéis y que es la Biblia a la que todos recurrimos, es Canva. Ahí hay una cantidad de plantillas de todas las cosas que os podéis imaginar, pues ahí están. Y es muy creativa y además lo bueno de todo esto es que no es una plantilla fija, que tú puedes cambiarle colores, puedes cambiarle gráficos, puedes cambiarle imágenes, puedes cambiarle formas, entonces puedes adaptarla a tus conceptos, a tus colores, darle un poco esa imagen corporativa que puedes darle al fin y al cabo. También puedes utilizar Photoshop, pero lo cierto es que en el día a día lo más fácil, y sobre todo en un club semiprofesional como pueden ser los nuestros, es lo más sencillo. Drive, pues el tema de las fotografías por WhatsApp es complicado, se pierde mucha calidad de imagen, entonces Drive, que lo puedes tener en el teléfono y en el ordenador, pues para llevar las fotografías contigo. Una aplicación que personalmente he utilizado mucho es A Color Story, que también se puede utilizar tanto en teléfono como en ordenador. Y lo bonito de todo esto, de esta aplicación, es que puedes crear tu propio filtro. Ahora cuando vayamos al Instagram del Ávila lo podéis ver, todas las fotografías tienen el mismo color y es porque creé un filtro específico para las fotos del club, que a mí personalmente me transmite mucha tranquilidad entrar a un Instagram. Es verdad que en Twitter y en Facebook se ve menos, pero te transmite mucha armonía visual y creo que es lo fundamental. Un poco lo que os comenté antes de WhatsApp, soy muy sincera, yo tengo plantillas de texto para el minuto a minuto en Twitter, por ejemplo, del día de partido, que vas a 1000, más si tienes que hacer fotos, vídeos y demás. Entonces vas cambiando, tú lo preparas el día antes o el rato antes con el nombre del rival de turno
y luego lo vas copiando y pegando en Twitter para cuando vayas haciendo el minuto a minuto. Esto ahorra mucho tiempo. No sé cómo lo haréis vosotros, pero yo esto a mí me ha dado la vida. Es algo muy sencillo. No sé si vosotros tendréis que echar a vuestro padre o a vuestra madre del grupo de WhatsApp para hacerlo, pero bueno, yo es lo que hice y así os lo he contado. Luego, la agenda. Yo personalmente soy muy desastre, se me olvida todo. Entonces, soy también muy honesta y soy muy de la vieja escuela y tengo aquí mi agenda en papel. Pero si sois más de la nueva escuela y os gusta Google Calendar, pues también además podéis activar los recordatorios, que está muy bien. Y así no se os va a olvidar nada para publicar. Y también una cosa que ha dicho Víctor antes, que también lo tenía yo aquí, es el calendario del CM. Hay días internacionales, mundiales, para absolutamente todo lo que os podáis imaginar. Y esto a veces viene muy bien pues para meter pues alguna cuñita así pues de la tienda o para vender, sobre todo para fortalecer la imagen de marca, pues como el Día de la Mujer, el Día del Padre, el Día de la Madre, días claves que normalmente no se te olvidan, pero por si acaso el calendario del CM está muy bien y yo recomiendo personalmente el de Aula CM, que es una escuela digital de marketing, diseño, comunicación y es gratis, totalmente gratis, os lo podéis descargar y os vendrá muy muy bien. Y ahora si queréis sí que podemos ver algunos ejemplos de todo esto. El cartel de Game Day, que este se publica el mismo día de partido, no es el que se publica el martes, que hace referencia a, esta ha sido la imagen fundamental de esta temporada, las raíces. Esto es lo que publicábamos el día de partido por la mañana para recordarle a la gente, por si había algún despistado, que jugábamos y como siempre hace mucha referencia a Ávila. El lema de Ávila, que Ari también lo sabrá bien, es de los leales de los caballeros, entonces pues queríamos llevarnos siempre, siempre, siempre a Ávila con nosotros y está presente todos los días de partido. Además, pues a lo mejor el día del derbi se hacía un guiñito más fuerte a eso, pero siempre las raíces, que era el lema de la temporada presente. Y si os fijáis, pone semilla. Eso se ha repetido a lo largo de toda la temporada, desde la primera jornada 1, jornada 2, pues cada jornada era una semilla de esa cosecha, de ese fruto que pretendíamos o queríamos recoger a final de temporada y que así ha sido. Jugamos los playoffs, que no era un objetivo inicial y esa ha sido un poco nuestra cosecha. Si volvemos a la presentación, esta fue la aparición que hemos tenido en Marca. También aparecimos en AS en otros medios, pero bueno, al final Marca es el medio deportivo de referencia y el primero que lo publicó. Nos escribió La Oreja de Van Gogh, nos siguió La Oreja de Van Gogh. Bueno, fue un día inolvidable, superamos las 50.000 visualizaciones de este vídeo. Y no solo, yo siempre digo que no son los mejores cantantes del mundo porque la verdad es que desafinan un poquito, pero son mis favoritos. Y tuvimos la suerte de cantar esta canción varias veces y ha sido muy bonito. Si quieres darle al play por lo menos para que lo vean un poquito. También los vídeos están editados con el filtro que os mencionaba. Yo creo que es mi conexión, que no puede con ello. Sí, vale. Bueno, pues está, si no luego os dejo el enlace y lo publicáis, o bueno, está en Marca. ¿En algún momento pensasteis o pensaste tú que iba a ser tan viral o tan fuerte como fue aquella canción? Yo te prometo que no. O sea, a ver, sabíamos que iba a moverse un poquito más de cualquier foto de postpartido en la victoria, ¿no? La típica foto que se hace en el vestuario, pero no nos esperábamos para nada que de repente diese la vuelta al mundo, que dio la vuelta al mundo, que es que de verdad que lo publicaron medios internacionales, el Marca, nos escribe La Oreja de Van Gogh, que están encantadísimos, que ya son encarnados. Bueno, fue un momentazo y luego a ellos les daba vergüenza, digo, ahora os da vergüenza, pero sí, fue un momentazo. Es que además ahí está Maño, que el pobre hombre siempre, el Maño es el utillero que lleva 30 y tantos años en el equipo, siempre está en medio, algún día me lo matan al pobre, pero sí, fue un momentazo y se convirtió en costumbre, de estas cosas que pasan por casualidad y que se convierten en una motivación incluso, ¿no? Porque era gracioso, pues al final la canción más bonita del mundo, pues la intentamos cantar lo mejor posible, fueron entonando mejor, ya de la primera a la última vez ya se les escuchaba algo mejor y fue muy chulo. Y ya por último, otro ejemplo también para que recoge un poquito la idea de todo lo que ha sido esta temporada, si os fijáis, y Ari también la conocerá, es la bandera con el escudo de Ávila. En el Ávila este año ha habido gente de Ávila, obviamente, gente de Salamanca, gente de Valencia, gente de Argentina,
de Asturias, que lleva aquí muchísimos años, pero bueno, es de Asturias, de Segovia, y lo que se consiguió al final es que ese grupo de amigos sintiese a Ávila, sintiese esas raíces de Ávila como propias y celebraron y la cogían ellos la bandera, y no te pienses tú que se la daban para que la sacaran, no, 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 iban ellos a por la bufanda, por la bandera y se volvían locos con Ávila porque ha sido un año muy bonito y al final Ávila se ha convertido en un recuerdo inolvidable para ellos y eso es muy bonito, que al final Ávila sea ese punto de encuentro de un mapa tan grande que incluso, digo, tenemos a gente de otros países. Entonces, bueno, sigo dando una voltereta, es que, en fin, ha sido un año inolvidable y es muy bonito. Y esto ha sido el Real Ávila, las raíces del Real Ávila que ojalá sigan sembrando y cosechando las próximas temporadas. Y esto es todo. Así que si ya después de esta chapa tenéis alguna pregunta, yo encantada. Gracias, Paula. Fantástica la presentación porque al hilo de cómo te hemos visto hacerla, porque se nota que hay sentimiento, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Cuánta implicación es necesaria por parte de ti, de alguien de prensa, de comunicación, un community, para que esto funcione? Absoluta. Si echas cuentas, nunca te van a salir. Porque si echas cuentas de lo que cobras y del tiempo que inviertes, lo único que vas a querer es llorar, porque no te salen por ningún lado. Pero cuando de repente haces, cuando tu hobby es tu profesión y viceversa, es muy bonito. Y cuando además todo va como que de repente va fluyendo de manera natural, como ha sido en el club esta temporada, que hemos sido una auténtica familia, con momentos buenos y con momentos malos, que al final eso son las familias discuten, las familias se tiran balones a la cabeza, las familias ríen y las familias lloran. Y eso ha sido el Ávila. Y la implicación que es, pues mucha. Al final del último día, que fue además un poco amargo, llegamos a Ávila casi a las 3 de la mañana y nos habían eliminado del playoff y aún así en el autobús estábamos todos juntos diciendo cuánto nos íbamos a echar de menos y la cantidad de horas que estábamos echando y que habíamos echado y aún así que no pesaban, pero sí, se requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo, sobre todo por lo que os decía antes, al final en este tipo de clubes hay una persona o si tienes suerte, dos, no suele haber más gente. Entonces es mucho trabajo y mucho peso y además supongo que a todos os habrá pasado cometer errores y ya después del partido revisar el hilo de Twitter y decir, ay señor, ¿qué he dicho? Ya llega un momento que dices, claro, pero es que luego relativizas y dices, pero sí que soy una persona, si es que tengo dos manos, estoy a una cosa que es cambiando todo el rato y no puedo llegar a más, pero te implicas y te vuelves un poco loca también, eso es verdad, pero es muy bonito. Sí, a todos nos ha pasado eso de los hilos de Twitter, no te preocupes. Pues gracias por la presentación y por mostrarnos tu trabajo. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Paula. ¿Nada? Vale, Rosa, pues vamos contigo para que nos cuentes tu experiencia de, bueno, pues de buena práctica de comunicación en el Villa de Simancas, cuando quieras. Vale. A ver. A ver si carga. Ahí. Sí, lo vemos bien. Vale. Bueno, hay muy poquita gente aquí que me conozca, así que me presento con más motivo. Yo soy Rosa, la responsable de comunicación del Villa de Simancas, de Regional de Aficionados. Esta es mi 8ª temporada en el club, 7ª al frente de las redes sociales. Cuando yo llegué al club en la temporada 2014-2015, quiero recordar que fue cuando estuvimos en tercera, que descendimos en Ávila precisamente, por aquel entonces, pues bueno, prácticamente se acababa de salir un poco del Twitter on, Twitter off. No había todavía ningún club de fútbol que se dedicase, o sea, que dedicase a las redes sociales de manera ya súper profesional. Quiero recordar que por aquel entonces clubes que destacaban así un poquito era pues Santa Marta y Unionistas, pero bueno, los demás era como muy, muy básico todo, ¿no? Al final, pues la gente que llevaba las redes pues solía ser o el delegado o algún directivo, como era nuestro caso, y se daba pues una información muy básica. Cuando yo llegué ya teníamos la
redes sociales que a día de hoy seguimos utilizando, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y bueno, yo me ofrecía a llevar las redes sociales, fui muy clara desde el principio, yo no tengo ni idea de redes sociales más que de llevar las mías propias y de aquella manera, pero bueno, me empieza a gustar, me empieza a entrar el gusanillo de la comunicación en redes y bueno, pues tengo tiempo libre, estaba estudiando por aquel entonces. Y aparte, pues bueno, yo estudié fotografía, entonces pues lo podía compaginar. Yo soy un poco como Paula, estoy en los partidos con el móvil haciendo el directo y haciendo fotos también para después. A lo largo de estos años hemos crecido mucho, ya no solamente en cuanto a seguidores, que evidentemente también, sino en cuanto al contenido, a la información que damos, en cuanto a calidad de ambas cosas. Y una de las cosas en las que nos hemos intentado centrar, que es de lo que os vengo a hablar principalmente hoy, es sobre la información de categorías inferiores. Sí que os digo que ha sido un poco como la queja por excelencia de estos años, ¿no? Sobre todo de los papás, pues porque al final veían que se informaba del primer equipo y que no había absolutamente nada de categorías inferiores, más allá que en momentos puntuales como en pues, ascensos, por ejemplo. Es algo que hemos ido mejorando estos años, pero sí que es verdad que hasta la temporada pasada no le hemos dado como más importancia. Y aún así, pues la temporada pasada, como os enseño aquí, no se hacía un seguimiento continuado todas las semanas, no se hablaba de todos los equipos, pues se destacaban algunas cosillas, no había regularidad ni se hacía todas las semanas de la misma manera. Por cierto, yo en Ensimacas estoy yo sola al frente de las redes y de todo lo que es la comunicación y fotografía. Entonces, pues bueno, pues unas semanas se hablaba de un equipo en particular, o sea, de manera individual, y otros, pues como podéis ver en el medio, se hablaba de varios equipos en una misma publicación. Siguió habiendo muchas quejas la temporada pasada. Entonces, pues bueno, el verano pasado, desde el club, nos propusimos intentar minimizar al máximo las quejas de los papás. Eliminarlas por completo es imposible, algo que supongo que ya sabréis todos. Entonces, pues bueno, ese fue el objetivo. La propuesta que me hace el club de primeras es cada semana destacar a un equipo, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso en clubes pequeños en cuanto a cantidad de equipos puede ser viable. Por ejemplo, aquí en Valladolid, el Mojados, que no sé si tienen 5 o 6 categorías, lo hace así, cada semana pues habla de un equipo, sube una mini crónica y una foto, ¿no? En el Simancas tenemos 18 equipos, contando la escuela, con lo cual era un poco inviable porque o bien repetías, a lo mejor hablabas hoy del Benjamín A y una de dos, o repetías a las pocas semanas porque se estaban saliendo, o hasta dentro de 18 semanas no les dabas bola y pasabas un poco por alto el temporadón que podían estar haciendo, ¿no? Entonces, la contrapropuesta que hice yo fue intentar organizarme bien, que bueno, ha sido una de las cosas que también he mejorado yo a nivel personal, y cada semana dedicar una publicación de manera individual a cada uno de los equipos. Bueno, pues llega la primera jornada de liga, bueno, el club aprueba la propuesta, llega la primera jornada de liga, se juega todos los partidos y yo llego el martes con toda la emoción del mundo y digo, esta temporada no va a haber ni una sola queja de los papás. Vale, pues decidí subir primero bueno, en Simancas las fotos de vestuario post victoria, en Simancas las llamamos fotos piña y todos nos entendemos perfectamente. Primero de las victorias y después pues hablar del resto de equipos y del resto de resultados. Y recuerdo pues que eso, estábamos a martes después de la primera jornada de liga, subí la victoria del juvenil A, la del juvenil B, la del cadete A, subo la del infantil A, que es esta. Y es que no habían pasado ni 5 minutos desde que la subí y un comentario en Facebook de un papá. El infantil C también ha ganado. ¿Qué pasa? ¿Que solamente importa el infantil A?
Entonces, pues bueno, yo o sea, no me lo podía creer porque yo digo, no va a haber ninguna queja, pues toma, a los 5 minutos. Me armé de paciencia, le contesté con toda la buena educación del mundo y le dije, oye, mira, estamos a martes, estamos yendo de orden ascendente a descendente, solamente hemos hablado de otros 3 equipos, vamos a tener un poco de paciencia. Bueno, yo solo aviso, claro. En ese momento yo es cuando me doy cuenta de que no iba a ser factible hacerlo de esa manera. Primero, pues porque por mucho que les expliques a los padres que lo vas a hacer de tal manera, va a haber algunos que se van a quejar igualmente por costumbre. Y a día de hoy me doy cuenta de que tampoco hubiera sido viable hacerlo de esa manera porque, bueno, los que estéis en clubes no ganadores, por así decirlo, me entenderéis. Esta temporada hemos tenido 3 equipos, el Cadete C, el Alevín A y el Prebenjamín, pues que lo habitual, por desgracia, era que perdieran, ¿no? Entonces, claro, las primeras jornadas pues te a sacar un poco de información de la manga, primero porque es la motivación del principio de temporada y segundo porque dices, bueno, ya ganarán, ¿no? Pero a lo mejor llegabas a la jornada 15, no habían ganado ningún partido todavía y te iba a costar un poco más rellenar, sobre todo porque 2 de los 3 equipos eran de fútbol 7, lo habitual eran goleadas, lo habitual era que no se marcasen goles, entonces con lo cual no tenías nada con lo que rellenar, sobre todo en Twitter. O sea, principalmente en Twitter, que además son pocos caracteres, pues tampoco ibas a tener nada con lo que, con lo que rellenar, porque tampoco era plan de recalcar todas las semanas que vas colista y solamente has sumado 4 puntos, por así decirlo. Entonces, bueno, a día de hoy casi que agradezco el comentario ese que hizo el papá en su momento, porque nos obligó a buscar un plan C, que fue el que mantuvimos desde la jornada 2 hasta el final de temporada, que fue pues agrupar los equipos por categorías, ¿no? Las publicaciones por categorías. Los únicos que iban de manera individual, por razones evidentes, eran el primer equipo y el femenino. Luego el aficionado B, porque no teníamos otro equipo, otra categoría otro equipo en la misma categoría con lo que agruparlo. Y luego pues eran los 2 juveniles, los 3 cadetes, los 3 infantiles, así. ¿Ventajas que tiene esto? No te tienes que comer la cabeza de con qué relleno, sobre todo en el caso de eso, equipos que pierden por goleada, que no marcan goles y tal. Desventajas, pues bueno, que te da, sobre todo en Twitter, para poner tu equipo, el equipo rival, el resultado y bueno, al final de la primera vuelta y al final de temporada ponía el puesto en la clasificación y los puntos que llevábamos y el resto de temporada el horario del próximo encuentro, aparte de subir un cartel con todos los equipos y con todos los horarios, igual que se subían los resultados y los goleadores. ¿Por qué lo hemos hecho aparte en los tweets esta temporada? Bueno, es un problema al que no nos hemos tenido que enfrentar otras temporadas. Y es que, bueno, yo no sé cómo ha ido en el resto de provincias, pero esta temporada en Valladolid pues, han faltado muchos árbitros, ¿no? Entonces, cuando otras temporadas a lo mejor se cerraba los partidos martes por la tarde como muy tarde, esta temporada la mayoría de semanas hasta el jueves por la tarde era imposible cerrarlos pues porque había que hacer modificaciones para poder cuadrar bien todos los partidos con los árbitros. Entonces, claro, cuando tú durante varias temporadas acostumbras a subir el cartel de los horarios martes, miércoles como muy tarde, esta temporada vernos obligados a subirlo el viernes porque no quedaba más remedio, es así, es lo que pasa, no pasa nada. Pues incluía los horarios del siguiente partido que en ese momento estaban puestos en la aplicación de la federación. Si luego había modificaciones obligadas, pues no pasaba nada porque el viernes se subían el cartel y ahí venían ya los horarios de fijo. Con esto, ¿qué hemos conseguido? Pues darle todas las semanas un pequeño espacio de protagonismo a todos y cada uno de los equipos del club. Aparte de hacer esto, pues ¿qué hacíamos? Si había semanas en las que había que destacar a algún equipo por encima de los demás, que no todas eran así, pero bueno, muchas sí, pues se hacía. Intentábamos siempre destacar algo que no hacíamos otras temporadas, que solamente se tuiteaban se tuiteaban en cualquier red social. Las victorias, hemos intentado esta temporada también hablar de las cosas malas, ¿no? Y mandar fuerza. Por eso, lo positivo dentro de lo positivo y lo positivo dentro de lo negativo.
En el tuit que os he puesto en el medio, por ejemplo, el Alevín A, que es uno de los equipos que habitualmente perdía, bueno, pues este fue un partido cuando todavía no había ganado, bueno, fue el partido que más cerca tuvo la victoria y de hecho perdió el partido literalmente en la última jugada y bueno, pues los niños acabaron llorando. Entonces, pues bueno, me lo comentaron las entrenadoras y al final los papás habían grabado los goles y bueno, pues un pequeño mensaje de ánimo que estábamos convencidos de que les iba a llegar porque los padres se lo iban a enseñar. Entonces, pues eso, lo positivo dentro de lo negativo, ¿no? Esa implicación, ese dolor. Y bueno, luego en el tuit de la derecha fue la primera victoria, que de hecho, bueno, llegó en marzo. Que claro, en estas ocasiones, bueno, la primera victoria de la Levina llegó en marzo, la primera victoria del KTC creo que llegó en enero, y la primera victoria del Prebenjamín, bueno, la primera que ha puntuado y la primera victoria, porque los pobrecicos míos no han puntuado en toda la temporada, ha sido este pasado domingo en el trofeo del Don Bosco de Prebenjamines. Y bueno, pues eso, en estos casos podrías pensar como club, pero hay que pensar en los jugadores, ¿vale? Es decir, si piensas como club, puedes pensar, jolín, voy a subir que no han conseguido una victoria hasta la jornada 20 y la gente va a decir, pues qué pringados estos de Simancas, que tal, ¿no? Pero piensas pues en las fotos que te pasan los entrenadores, en los vídeos de los niños saltando, de los niños cantando, de los niños súper felices y dices, jolín, ¿cómo no lo voy a subir? Entonces, pues bueno, son cosillas que además a ellos les hace mucha ilusión y que, bueno, que al final en el fútbol base lo que menos debería importar son los resultados. Y es lo que intentamos pues también nosotros enseñarles, que luego al final pues a ver, evidentemente importa y les hace muy felices ganar, ¿no? Pero hay que tirar un poco de estas cosas. Y luego pues por ejemplo el KTB empezaron muy mal la liga y llegó noviembre-diciembre, empezaron a ganar y llega en marzo, me puse a ver los resultados de los cadetes para subirlos y comparo las últimas jornadas de nuestro equipo con el resto y digo, jolín, si es el mejor equipo de la categoría en este 2022, pues lo destacas, 28 de 33 puntos. Al final son cosas pues, que gustan y que ellos se van a sentir muy, muy identificados y muy felices de salir. Otra cosa es el tema de las lesiones. En este caso, bueno, pues el diseño de Yago se lesionó la última jornada de la temporada pasada con el Alevín. Quisimos subir este tuit, aparte de para mandarle a él ánimo, también para agradecer, aunque no sale aquí, a la Cisterniga y a Paula, la árbitro de aquel partido, que nos escribieron ambos preocupados. Y bueno, pues eso, luego al día siguiente de que lo operaran, se presentó allí en Simancas para animar al primer equipo en la ida de la semifinal del playoff y bueno, pues subimos un vídeo de cómo él iba a animar al primer equipo y cómo el primer equipo iba a animarle a él, ¿no? Y bueno, el tercer tuit ha sido de esta temporada, de su primer gol después de la lesión. Fueron muchos días, claro, de recuperación. Y encima tuve la suerte pues, de poder captar ese momento. Son cosillas que crean sentimiento de pertenencia, ¿no? Y que al final es algo muy positivo para el club porque, bueno, es gente, sabes que fidelizas a tus seguidores y que el día de mañana, si ya no están, no van a tener un mal recuerdo del club, no van a dejar de seguirte y van a estar siempre ahí. Otra de las cosas que también hacemos y que aprovechamos mucho con las categorías inferiores para darles esa visibilidad que no tienen respecto a primer equipo masculino y femenino, pues son estos, los días puntuales, el día de cáncer de mama, el día del cáncer infantil, el día del portero, el día de la madre y bueno, luego también el tema de darles el pésame cuando fallece algún familiar. El tema del pésame y el de las lesiones
es algo que no solamente hacemos con nuestros jugadores, sino también con los jugadores de equipos rivales. Creo que es algo que no cuesta nada y que es muy positivo para la imagen del club y habla muy bien de cara al resto de Castilla y León. Pues fíjate, el domingo, por ejemplo, la Cebre publicó que se había lesionado Terleira, pues no te cuesta nada mandar un fuerte abrazo y una pronta recuperación. Ayer, pues el Betis compartió que la madre de un entrenador de su infantil había fallecido, pues no te cuesta nada tampoco responder dando el pésame, ¿no? Bueno, esto en cuanto a categorías inferiores, y por último sí que quería hablaros un poco de unas claves que en clubes no profesionales queda un poco todavía por trabajar. Siempre he dicho que para ser un buen community manager, primero te tienen que gustar las redes sociales y tienes que estar dispuesto a adaptarte a los cambios. O sea, es un mundo en constante cambio. Hoy las redes sociales no se gestionan igual que ayer y ni se van a gestionar igual mañana. Y te tiene que apasionar el fútbol. O sea, yo de verdad lo vivo y me llevo unos disgustos terroríficos, pero también me llevo muchísimas alegrías y al final pues las alegrías compensan mucho. ¿Por qué digo esto? Porque si tú vives el fútbol vas a saber transmitirlo y la persona que esté al otro lado de la pantalla lo va a vivir también, aunque sea simplemente a través de tweets. Esto no está reñido en ningún momento con ser profesionales, ¿vale? O sea, hay que vivirlo, pero dentro de un ámbito de profesionalidad. No nos tenemos que olvidar que somos la imagen de nuestro club, ¿vale? Evidentemente la imagen de un club la abarcan muchísimas cosas, pero yo, por ejemplo, sé, o sea, aquí en cada provincia todos sabemos lo que pasa en el club de al lado, ¿no? Y no hace falta que lo pongan por redes sociales. Pero seguramente la imagen que tenga Víctor y Paula del Villa de Simancas, lo único que saben de nosotros sea a través de lo que trasladamos a través de redes sociales. Entonces, esa profesionalidad y esa imagen y el cuidarlo no está reñido en ningún momento, ni con cobrar o no cobrar. Yo os adelanto de que, bueno, llevo 8 temporadas en Simancas y he empezado a ver mi trabajo remunerado estas 3 últimas temporadas y, como ha dicho Paula, si comparas tiempo y dinero recibido, simplemente comparando eso no te compensa. Y tampoco está reñido con la titulación, con tener formación en redes sociales, en marketing. Son cosas que tú en el momento en el que accedes a ser la imagen de tu club, no puedes basarlas en cosas externas, ¿vale? 4 puntos importantes de este tema que quería comentar sí o sí. Primero es el tema faltas de ortografía. Hay que cuidar muchísimo eso. O sea, yo particularmente me meto, ya no hablo de clubes de fútbol, ¿vale? Medios de comunicación. Me meto en una noticia que me interesa muchísimo y si veo una falta de ortografía, de verdad, es que no sigo leyendo. O sea, porque me da mala imagen del club, o sea, del medio de comunicación, aunque haya sido un error, pero son cosas que hay que revisar. Y segundo, que es que no me apetece seguir leyendo porque es como, no. Segundo, el tema, la forma de decir las cosas, de expresarnos en redes, sobre todo en los partidos, que estamos todos en un estado de nerviosismo muy alto, está la cosa tensa. Hablamos castellano, que por suerte es muy amplio, tenemos muchas formas de decir la misma cosa, sin faltar el respeto, ¿vale? Por ejemplo, esto os hablo en base a mi experiencia porque yo también las he liado. Y de hecho, en mi caso tiene más delito porque yo he sido árbitro. Entonces, ahora lo pienso y digo, jolín. Puedes decir, el árbitro ha pitado un penalti que solamente ha visto él, manos arriba, esto es un atraco. O puedes decir, el árbitro degreda un penalti muy protestado por nuestros jugadores. Básicamente estás diciendo que nadie entiende lo que ha pitado, pero no lo estás diciendo de igual manera. Y este segundo punto lo relaciono mucho con el tercero porque muchas veces en muchos partidos, en muchos directos,
nos centramos tanto en los errores del equipo arbitral que hacemos de menos el trabajo que ha realizado el partido, o sea, el equipo rival, ¿no? Nos centramos eso, tanto en los árbitros, que olvidamos que hemos jugado contra otro equipo que también habrá hecho cosas buenas para que tú no te lleves la victoria o para llevarse un punto. Y también está ligado con la responsabilidad deportiva. Creo que muchas veces no somos conscientes del arma tan poderosa que tenemos en nuestras manos. Evidentemente, los piraos que van al fútbol a desahogarse de sus frustraciones lo van a seguir haciendo, haya alguien que les provoque o no. Pero si además lo que tú vendes en redes sociales todas las semanas es un robo por parte del trío arbitral, evidentemente eso les va a calentar y se van a creer más aún con el derecho de agredir, de insultar y bueno, creo que no digo nada nuevo si cuento que esta temporada ha habido para mí un incremento de estas situaciones desagradables y creo que podemos podemos fomentarlo o podemos evitarlo. Entonces, pues bueno, para eso hay que cuidar mucho el tema de la comunicación, de cómo hablamos, de cómo transmitimos lo que está pasando durante un partido. Y por último, yo os animo a arriesgaros. O sea, yo al principio, cuando empecé con redes sociales, dependía mucho de la persona que antes las llevaba y antes de tuitear algo siempre le preguntaba, ¿te parece bien? Tal, no sé qué. Y al final, pues bueno, te vas un poco soltando y acabas cogiendo un poco de independencia y te arriesgas. O sea, es imprescindible arriesgarse. Que puede salir muy bien y eso es lo que tenéis que pensar. Y si sale mal, pues sale mal, no pasa nada. Si sale mal, os puedo asegurar que al ritmo que van las redes sociales, mañana van a estar hablando solamente 10 personas, pasado 5 y al cuarto día se van a acordar 1. Con lo cual, no tengáis miedo a hacer algo nuevo, a innovar y además darle vuestro toque. O sea, todos, absolutamente todos los que estamos en redes sociales, los creadores de contenido, los community managers, nos inspiramos en otros clubes. O sea, yo, por ejemplo, Paula y Víctor han contado muchas cosas que yo he dicho, jolín, pues me sirve a mí también. Pero hay que darle vuestro toque, hay que darle el enfoque hacia vuestro club. No copiéis tampoco, sobre todo, yo qué sé, si copiáis un tuit a un equipo de Valencia, pues seguramente no se dé cuenta. Pero no lo hagáis con equipos de la misma provincia o de la misma comunidad, porque al final, bueno, pues aquí en Castilla y León todos nos conocemos entre todos. Y aparte de que da una mala imagen de tu club y que, como he dicho antes, el castellano es muy amplio y hay muchas maneras de expresar lo mismo con distintas palabras, queda feo porque al final, bueno, te estás aprovechando un poco del trabajo de un compañero. Lo que digo, inspirarnos, nos inspiramos todos en el de al lado, o sea, es que es clave. Al final en redes sociales está todo inventado. Pero hay que darle tu toque, hay que saber arriesgarse. Y bueno, pues perdón por la chapa y que hasta aquí la presentación. Gracias, Rosa. Ninguna chapa, ninguna chapa. Si quieres, deja de compartir. Sí. Vale, aquí.